de los afligidos, clavado en la cruz por nuestros pecados, con los brazos extendidos, para recibirnos y el pecho abierto para acogernos. Tú dijiste: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cansados y agobiados por nuestras infidelidades y pecados, acudimos a tu presencia en busca de descanso, porque sabemos que solo en ti podemos encontrarlo. Señor Jesús, muerto en la cruz por amor a todos los hombres, a tus pies nos tienes. Aquí tienes a tu pueblo de oración. Únenos a ti, para que podamos responder a tu amor, entregándonos enteramente en tu servicio. Te ofrecemos, Señor Jesús, este novenario para que sea siempre nuestro amparo. No abandones nunca a quienes, llenos de confianza, queremos acogernos a tu amor. Sé siempre nuestro compañero y amigo. Tú, con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Rezo las 5 llagas. A la llaga de la mano izquierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llave del pie derecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llave de la mano izquierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llaga de la mano derecha.
crucificados, tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llave del Santo Costal. Adoramos, Señor, tus santas llagas, especialmente estas 5 de pies, manos y costado. Por las llagas de tus pies, de los nuestros, anden siempre por tus caminos. Por la de tus manos, que las nuestras se empleen en las buenas obras, teniéndolas abiertas para ayudar a quienes más nos necesitan. Por la de tu costado, para que nuestro corazón se abrase en tu amor. Ampáranos, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida. Ayúdanos a conocer siempre nuestra debilidad y a fiarnos únicamente de ti, que es nuestra fuerza. Haz que pensemos siempre en los innumerables beneficios que de ti hemos recibido, para que amándote cada vez más merezcamos gozar de la vida que nos has merecido con tu muerte en la cruz. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
bellas palabras para expresar su presencia entre nosotros. En estos días del novenario de la parroquia de San Antonino Mártir de la Pau de Carroza, como bien nos decía el predicador de la misma, ha disfrutado de la imagen de su Cristo del amparo. Como bien dice usted en la carta pastoral de esta semana, nos hemos dejado interpelar en la raíz más profunda, mirar al que ama para ver la plenitud humana, contemplar al que se humilla para encontrar la auténtica grandeza, escuchar la gran noticia: Cristo ha resucitado para ser felices. Buscamos a Cristo, el amparo, porque sabemos que es la única verdad, y hoy, junto a nuestro pastor, le pedimos que refuerce nuestra capacidad de amar, consecuencia del que descubre la verdad y se deja transformar. Don Agustín, gracias por su presencia entre nosotros. La celebración de la Eucaristía, queridos hijos, es siempre una oportunidad para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, presente en la palabra que proclamamos y en el sacramento que celebramos. Pero hay una condición indispensable para que este encuentro con Jesús sea un encuentro eficaz, santificador. Que pongamos también en práctica estas palabras suyas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, también nosotros, en esta tarde, podemos tener oportunidad de experimentar la presencia de Dios entre nosotros. Por eso también este silencio penitencial está llamado a que recordemos cómo son nuestras relaciones con Dios, nuestro Padre, y cómo son también las relaciones con los demás, que son nuestros hermanos. Sin duda alguna, nuestro arrepentimiento llevará consigo el perdón de Dios nuestro Padre. Porque todos nos sentimos pecadores, decimos: yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
libro de Jeremías. Oí el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Repita. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de hombre en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él le replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una buena obra, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: no está escrito en vuestra ley: yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero se las hago. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido señor cura párroco, queridos sacerdotes, celebrantes, hermanos y hermanos, nuestros amadísimos.
No sé por dónde empezar, pero sí quería felicitaros porque ya esta introducción que hemos ido haciendo esta tarde y que veréis haciéndolo en el novenario causa admiración, porque es un pueblo que tiene sus raíces cristianas de tal forma identificado con lo que significa Jesucristo para la vida de cada uno de nosotros, que llama la atención. Os felicito porque sé que esto es expresión de una fe recibida, vivida y también contemplada y comunicándola a los demás. Pero cuando contemplamos la imagen del crucificado, en este caso con esta vocación del Cristo, del amparo, no podemos olvidar que gracias a su muerte y a su resurrección hemos sido bautizados. Y en el bautismo se ha hecho realidad parte, podríamos decir, de lo que en la cruz nos consiguió. La muerte y la resurrección de Jesucristo hacen posible que Dios, Padre, en su Hijo Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, logre para todos nosotros tener clara la salvación que su Hijo, con su muerte y su resurrección, ha hecho posible para toda la humanidad. Las puertas, podríamos decir, para entendernos con este lenguaje del cielo, cerradas por el pecado original, abiertas por la muerte y la resurrección del Hijo. Ahí está la alianza nueva de Dios con su pueblo. Y sí se puede decir, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues lo que significa la alianza de Dios con su pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es lo que había dicho Yahvé al pueblo de Israel, y por la falta de fidelidad a aquella alianza rompió también el pueblo con el Dios que le había creado, y vino después esta alianza que garantiza no solamente la salvación para un pueblo determinado, sino para toda la humanidad. En la muerte y resurrección de Cristo hemos sido ya salvados en esperanza todos los hombres y mujeres del mundo. Ahora, esa buena noticia es la que tiene que llegar a todos, pero empieza a ser realidad cuando nos bautizan, porque nuestros padres nos trajeron a la pila bautismal y con el sacramento del bautismo, derramando sobre nosotros el agua y al mismo tiempo las palabras sacramentales, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido llamados, hemos sido hechos hijos de Dios y miembros del pueblo nuevo, del pueblo santo de Dios, que es la Iglesia. Y eso es lo que al contemplar en esta tarde Santo Cristo es lo primero que se despierta. Gracias, Señor, porque por tu muerte y resurrección hemos sido bautizados, salvados, incorporados a tu cuerpo, que es la Iglesia, para poder también contigo contribuir a lo que significa esta buena noticia de la salvación. Por eso, que resuenen también, juntamente con las palabras del bautismo, la llamada que Dios nos hace en su Hijo Jesús con estas palabras del Evangelio. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y esa llamada, después del bautismo, se va repitiendo en el sacramento de la confirmación, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento del matrimonio, en el sacramento del orden sacerdotal y en último momento
el sacramento de la unción de los enfermos, para que también podamos tener la garantía de haber sido llamados y haber sido salvados en el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Y ahora me pregunto yo, ¿y qué quiere el Señor de nosotros? Que nos ha elegido para que vayamos y demos fruto. Pues la experiencia de un pueblo cristiano, podríamos decir que ya es una realidad, de poner en práctica lo que Dios quiere, y es que formemos una comunidad de hijos, de hermanos, que podamos al mismo tiempo no solamente celebrar nuestra fe, sino también vivirla de tal forma que podamos transmitirla con hechos y con palabras a los demás. La misión de la Iglesia y por tanto también la misión de los cristianos es la misión del Hijo. Vino para anunciar la buena noticia y murió en la cruz y resucitó para que esa buena noticia en la Iglesia y en cada uno de los cristianos fuera también el compromiso de anunciarla a los demás. Anunciar esta buena noticia con hechos y con palabras. Habéis oído en la primera lectura que el profeta intenta comunicar esa buena noticia de la salvación en el Antiguo Testamento. Y hay una reacción de desprecio, de indiferencia, de persecución, de rechazo al profeta. Y le van buscando a ver cómo pueden hacer daño a esta persona y quizá desmotivarle totalmente para que él mismo vea que eso no tiene sentido entre ellos. Es un rechazo a la palabra que en el nombre de Dios proclamaba el profeta para anunciarles que el camino en el que se encontraban no era el camino de Dios. Habían elegido el camino del pecado y por tanto la falta de amor entre ellos y al mismo tiempo el egoísmo que dominaba la construcción de aquella comunidad o de aquel pueblo. Y en la segunda lectura se ve lo que hace Jesucristo anonadándose para poder llegar a esto que significa la resurrección y la muerte salvífica de toda la humanidad, pero al mismo tiempo se hace ver en el Evangelio que Jesucristo, cuando tiene también que experimentar ese encuentro con los judíos que le están rechazando y que buscan también su muerte, lo que pregunta es que por qué. Y lo que hay es que parece que ha blasfemado, que dice que es hijo de Dios, y entonces en el diálogo lo que intenta es decirle que si no creen su palabra, al menos crean las palabras no, sino los hechos que él está haciendo, las obras que está haciendo. Ante la increencia, la credibilidad Jesucristo la quiere manifestar por las obras. Y eso es quizá lo que el mismo profeta olvidó, que para que fuera creíble tenía también que asumir la debilidad y sus obras y su perdón a los demás sería también posiblemente la luz que podía iluminar para comprender que algo especial había en aquella persona que había sido llamada para proclamar la noticia de la salvación. Jesucristo termina afirmando en la misma muerte: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Veis? Es un modo distinto de enfrentarse con la dificultad, de enfrentarse con la pasión, de enfrentarse también, por tanto, con el dolor. Por eso nosotros levantamos la mirada al crucificado, a Cristo, sí, para que realmente Él nos ayude a contemplar la Eucaristía que estamos celebrando, y lo voy a sintetizar brevemente para no alargarme con estas palabras. Al contemplar a Jesucristo, nosotros no nos quedamos solamente en la imagen. La imagen nos impacta,
La imagen incluso nos hace recordar lo que fue el sufrimiento de Jesucristo, pero al tener la imagen junto al altar, también estamos contemplando lo que ocurre en la celebración de la Eucaristía. Lo que contemplamos es las especies de pan y vino y pronunciamos también que ahí está Jesús, porque en las palabras de la consagración, este es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, ahí se hace presente Jesucristo, anonadándose, humillándose, dejándose su presencia bajo las especies de pan y vino. Cabe más humillación, cabe más anonadamiento, y podíamos añadir, cabe más amor, porque la razón de estar presente entre nosotros bajo las especies de pan y vino es el amor. Cabe más amor en la cruz, pues todavía cabe más amor en la cruz aquí, bajo las especies de pan y vino, y que se queda también, después de la celebración de la Eucaristía, en el sagrario. Cabe más amor. De tal manera nos amó Dios que nos entregó a su Hijo, pero de tal manera nos amó su Hijo que se entregó por nosotros, haciéndose bajo las especies de pan y vino la comida para nuestro alimento, para nuestro auxilio en la vida presente y la garantía de la vida eterna. Sí, contemplar a Jesucristo en la cruz es al mismo tiempo contemplar la celebración de la Eucaristía. Aquí está Jesús. Y la Eucaristía es la presencia santificadora para todos nosotros. La Eucaristía es presencia santificadora y ofrenda sacrificial. Pero la Eucaristía también lleva consigo esa comunión con Jesucristo. Comunión porque entramos de tal forma a relacionarnos con Él que más intimidad que lo que da el sacramento difícilmente lo podemos encontrar. Pero de esa comunión con Jesucristo nace también un compromiso, un modo de ser, un modo de vivir, un modo de sentir, el modo que lleva consigo el ser miembro del cuerpo de Cristo y habernos alimentado con su cuerpo y con su sangre. De ahí nace una preocupación por amar a los demás y empezando por los más necesitados, pero al mismo tiempo que es el amor el que brota en nosotros como consecuencia de la Eucaristía, es también el buscar cómo podemos contribuir para que nuestra sociedad sea una sociedad que esté fundamentada en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. No podemos nosotros, después de celebrar la Eucaristía, quedarnos indiferentes ante las necesidades de los demás. No podemos de ninguna manera ser coherentes con Jesucristo si no nos comprometemos en la defensa de lo que es la justicia y también de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Eso es lo que lleva consigo el compromiso de identificarnos con Jesucristo. Que el amor de Jesús es también entregarse al servicio de los demás. Por eso, cuando un pueblo tiene estas raíces del Evangelio y del amor de Jesucristo que nos ayuda a identificarnos con Él, tiene también una posibilidad de ser un pueblo que se va fundamentando en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. Y que el Evangelio es la piedra angular también de su existencia. Y por eso la fe, la esperanza y la caridad serán las virtudes que estructuren también toda su personalidad. Hemos sido llamados, hemos sido enviados, pero al mismo tiempo se nos da el secreto de cómo podemos vivir coherentemente nuestro bautismo y por tanto también nuestro envío, permaneciendo en Jesucristo. Yo sé que permanecéis, que tenéis inquietud
por la celebración del domingo, que sois un pueblo donde estas raíces cada vez más fuertes también se van comunicando a los hijos, se van comunicando también a todos aquellos con los que os encontráis. No os canséis, y si en algún momento tenéis dificultades, no olvidéis que quien os ha llamado está también con vosotros, como decía el profeta, y sabed también perdonar, porque si Jesucristo recibió la pasión y muerte por anunciar la buena noticia, también nosotros, que seamos capaces de saber perdonar, porque cuando se perdona a otro que te ha ofendido, le estás amando. Y cada vez que amamos a aquel que nos ofende, le estamos abriendo el camino de lo que es la conversión y por tanto de lo que es el perdón. No vale el decir, yo tengo que responder mal por mal. No. El cristiano tiene que responder bien ante el mal. Y también no olvidéis que sí, dice Jesús en el Evangelio, que la cizaña y el trigo parece que ha ocurrido, que hay cizaña y trigo en el campo. Y le dice a los apóstoles que no quiten la cizaña, porque puede ser que al mismo tiempo estén deteriorando el trigo. Pero yo os digo también, por el Evangelio, sembremos cada vez más trigo, en el sentido que hagamos cada vez más el bien, para que abunde el bien junto al mal. No lo podemos evitar, pero si realmente nos preocupamos de que se siembre el bien, que la cosecha del bien pueda ser la que supere siempre a la cosecha de aquella semilla que no es la que va a darnos, ni mucho menos, la vida, ni va a dar posibilidades de la fraternidad de una sociedad. Por eso, hoy, mirando de nuevo al Cristo del amparo, yo les suplico para todos vosotros que fortalezca vuestra fe y que de tal manera sirva la Eucaristía en vuestras vidas, que al recibir la Eucaristía veáis que todo lo que es la fuerza del sacramento llegue a invadir vuestra vida para que sea Jesucristo en el sacramento el que inspire y el que unifique toda vuestra existencia. Si Dios inspira nuestra vida, tendremos la garantía de que la vida que nosotros podamos testificar será siempre un testimonio fiel de lo que Jesucristo quiere para todos. Que nos amemos los unos a los otros, para que de esta forma nos reconozcan como cristianos y podamos también construir el reino que Él ha querido traer al mundo. Un reino que es la verdad, que es la justicia, que es la libertad y que es el amor. Creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creer en un solo Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la luz verdadera del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, con nuestra salvación, del cielo,
A Jesucristo levantado sobre la cruz, exaltado en su gloria, su imagen como un estandarte nos lo recuerda, alzamos nuestros ojos y lo invocamos diciendo: escúchanos, Señor, y ten piedad. Por la Iglesia Universal y por nuestra diócesis, para que haya abundantes ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Oremos al Señor. Por todos los que viven en nuestra parroquia, para que Dios dé luz a los incrédulos, perdón a los pecadores y alegría a los que esperan en Él. Oremos al Señor. Por las familias de nuestra parroquia, que se ven sometidas a pruebas, para que se encuentren fuerza en su fe y consuelo en nuestra caridad. Oremos al Señor. Por los religiosos y religiosas de nuestra parroquia, para que sirvan al Señor con fervor, vivan según la perfección evangélica y sean signo de fe en nuestra comunidad. Oremos al Señor. Por los enfermos de nuestra parroquia, para que Dios les dé salud, paciencia y alegría. Oremos al Señor. Escucha nuestras súplicas por las necesidades del mundo entero y por tu Iglesia reunida en tu nombre, por nosotros aquí congregados para celebrar tu triunfo y tu piedad. Tú, el crucificado, el resucitado, vencedor de la muerte y enaltecido sobre todo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ofrecemos el esfuerzo y el trabajo nuestro de cada día. En estos frutos está la bondad, tu divina prudencia y el buen hacer de nuestra gente. El pan y el vino que se convertirá en el cuerpo y la sangre del Señor, del cual participamos y tomamos fuerza para transmitir tu verdad y vida.
Sea grande a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, servir siempre a tu altar con dignidad y participando en él perfectamente, danos la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios del Remedio, los apóstoles, San Antonino y los mártires de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro arzobispo Agustín, que hoy nos preside, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Sigamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
esperando que el Espíritu Santo viste con tu muerte la vida. Líbranos por la redención de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
proteja siempre y te aleje de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Don Agustín, una vez más, antes de impartirnos la bendición, darle las gracias de todo corazón por su presencia entre nosotros. Y él puede notar la devoción que el Padre de la Paz tiene al Cristo del Amparo. Su presencia, francamente, nos ha hecho mucho bien. Soy muy escueto, pero bueno, gracias. Pues antes de dar la bendición, yo os doy las gracias también por lo que ha significado este encuentro para mí. Yo no lo esperaba con tanta fuerza y al mismo tiempo con tanta devoción, pero sí os puedo felicitar porque creo que la devoción pues, al Cristo del Amparo se ve que tiene una verdadera influencia en nuestra vida personal y comunitaria. Y yo lo que quiero dejar es un recuerdo de esta tarde, junto al Cristo del Amparo, una réplica del Santo Cáliz que tenemos en la catedral, para que esa réplica, llevando también pues, el día que hoy hemos celebrado, sirva para recordar que la Eucaristía es el auxilio para la vida presente, pero al mismo tiempo es la garantía de la vida eterna, porque Jesús ha dicho: quien come de este pan vivirá eternamente. Y al mismo tiempo la Eucaristía, como hemos dicho, es siempre comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también es comunión con todos los redimidos. Por tanto, ahí está también la exigencia de nuestra fraternidad y, por tanto, también de nuestro compromiso de defensa de la justicia, de la dignidad de la persona y de los derechos también de todo hombre y toda mujer. Por eso, yo creo que la Eucaristía será también para nosotros un modo de hacer que la devoción al Cristo se concreta en lo que es la celebración de ese mismo misterio, donde hacemos presente no ya la imagen, sino el cuerpo y la sangre de Cristo en el misterio eucarístico. Por eso, que este recuerdo del Santo Cáliz nos lleve también a unir el Cristo del Amparo con el sacramento de la Eucaristía, que será sin duda alguna la raíz profunda de toda nuestra existencia, como ya lo es, porque la comunión que también hemos celebrado es un signo de que vuestra presencia eucarística también es una realidad. Por eso ya podemos decir que estamos en el camino de una alianza nueva con Dios, para que podamos también nosotros, la noche del Sábado Santo, renovar las promesas de nuestro bautismo y también decir: sí, Señor, tú eres mi Dios y yo soy también parte de tu pueblo. Tú eres mi Dios y formamos también todos el único pueblo, que es el pueblo de Dios que acontece en cada una de las iglesias. Podéis ir en paz. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Pues ahora, digo de nuevo, podéis ir en paz y damos un aplauso a lo que significa esta devoción al Cristo, que es para nosotros voz y alegría.
Señor